Hola, ¿qué tal amigos aventureros? Bienvenidos a la nueva aventura del día de hoy en Epcot, el cual es el parque de Disney que tiene una esfera plateada gigante en su entrada. La verdad es que yo no sabía qué esperar, pues Epcot y Animal Kingdom son dos parques que no tiene Disneyland Resort en California, así que imaginen mi emoción. Son las 9:30 de la mañana y el parque lo abren a las 10, así que hay que apurarnos. Como nosotros nos hospedamos en Disney's Caribbean Beach Resort, para poder llegar a Epcot tuvimos que tomar el Skyliner. Si no has visto mi video del hotel, dale clic en la sugerencia a continuación. El Skyliner es un transporte gratuito para los huéspedes y es bastante eficiente. Es algo novedoso que Disney incluyó a finales del año 2019. Lo bonito es que cada góndola tiene diferentes personajes animados. Debido al COVID, la capacidad de las góndolas fue reducida para permitir el distanciamiento entre huéspedes. You are on the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. We're flying to Disney's Riviera Resort with continuing flights to Epcot. Un dato importante es que el Skyliner los deja en el sureste del parque, en el International Gateway, no en la entrada principal del parque. Por cierto, ¿saben qué significa Epcot? Epcot es un acrónimo de Experimental Prototype Community of Tomorrow, o en español, Prototipo Experimental de la Comunidad del Mañana. Y la estructura de este parque se basa en exposiciones tanto del mundo actual como del futurista. ¿Sabían que la esfera plateada es en realidad una atracción? Se llama Spaceship Earth y en su interior se narra la historia del hombre, desde el descubrimiento del fuego hasta conocer la tecnología moderna de hoy en día. Interesante, ¿verdad? El parque se divide en dos, en Future World o Mundo Futuro y en World Showcase o Exhibición Mundial. En World Showcase se ven las diferentes culturas de 11 países: Canadá, Reino Unido, Francia, Marruecos, Japón, Estados Unidos de América, Italia, Alemania, China, Noruega y México. Hacia el este de Future World se encuentra esta maqueta a escala del parque, en la que cuentan la historia de Epcot. Hay bailes, show de luces, diferentes dinámicas y demostraciones de los futuros proyectos. Rocket anda de travieso. Y este es el futuro mundo de Moana. Pero mientras se construye, vayamos a mi México lindo y querido. Aquí se admira una pirámide que está inspirada en las culturas indígenas de México. Dentro de ella encontrarás una mini exposición del Día de Muertos como en la película de Coco. Y más adentro verás la Plaza de los Amigos, que de verdad se inspira en la cultura mexicana. A mí me encantó. Aquí hay recuerditos mexicanos, bebidas como tequila y mezcal, dulces típicos, etc. Y me encantó aún más porque al fondo está la atracción de los tres caballeros, con Donald, José y Panchito, que se llama Gran Fiesta Tour. Bien amigos, acabamos de salir de uno de los juegos más padres para mí, porque es Donald y es México. Ya con mucha alegría y energía nos dirigimos a Noruega. Aquí podemos conocer el reino de Arendelle y revivir la exitosa película de Frozen en la atracción llamada Frozen Ever After. Aquí conoces la cabaña de Sven y Kristoff,
Atravesándola llegarás al centro de Arendelle, en donde te subirás a un barco vikingo y volverás a gozar de la historia de Anna y Elsa. Recuerda llevar un abrigo para el frío y mucho pulmón para cantar. Y es que Elsa de verdad es una reina con mucha magia, ya que al salir de Noruega nos volvió a saludar junto con su hermana Anna. Siguiendo con el frío, llegamos a Canadá. Aquí entramos a Canadá Far and Wide, que es una exhibición en 360 con múltiples pantallas que te muestran maravillosos paisajes de Canadá. Saliendo a mano derecha, encontrarás la exposición The Food and Wine, que se realiza todos los años y se degustan diferentes platillos. Nosotros pedimos mac and cheese de langosta. Levanten su meñique y vamos a Reino Unido. La arquitectura es algo impresionante. Se te olvida que estás en un parque de diversiones y que todo lo que ves es solo utilería. Si caminas hacia el fondo, al dar vuelta en la esquina, te encontrarás en el Jardín de las Rosas de Alicia en el País de las Maravillas. Nos movemos a Francia para romancear un rato. Es un ambiente romántico y lleno de chispa, como la del mejor chef del mundo, Remy de Ratatouille. Si vas hacia el fondo, encontrarás el teatro donde se exhibe parte de los vestuarios de grandes películas como La Bella Durmiente, y la película de Los Miserables, entre otras. Pero realmente estamos aquí para poder cantar a todo pulmón la canción de Be Our Guest de la película de La Bella y la Bestia. Después caminamos hacia Marruecos. Se nota la atención al detalle que tiene Disney. La manera en que te envuelve en su paisaje es de verdad única. Te hace creer que viajas alrededor del mundo solo caminando. La arquitectura me recuerda un poco a la película de Aladdin. Incluso hay un camello con gorrito. Una vez que lo pasas, ya entras a un área que se ve arenosa o desértica. Te sientes en un oasis. Muy padre. Si te gustan los recuerdos exóticos, te recomiendo venir a comprarlos aquí. Sigue Japón. Desde el tipo de jardinería que se aprecia hasta las construcciones enormes, te hacen querer decir Tadaima, que significa algo así como ya llegué. De verdad, disculpen este fan del anime. La ambientación es tan relajante y tan bonita que puedo decir que estuvo entre mis lugares favoritos en Epcot. Pero por el tiempo y las ganas de querer ver todo lo que se pudiera, tuvimos que seguir caminando al siguiente destino. La aventura americana o Estados Unidos de América. Este es el centro de la exhibición mundial. Aquí encontrarás comida típica americana y una arquitectura colonial.
Por alguna razón, se concentró mucho la gente en este lugar, así que para evitar las aglomeraciones, nos fuimos a Italia, una exhibición llena de edificios altos, estatuas y fuentes, con una explanada enorme y segura para poder distanciarte de las personas. Al igual que en los demás países, también encontrarás platillos típicos de Italia, así que si te gusta la pasta, ya sabes a dónde venir. A la derecha de Italia encontrarás un pasillo que tiene trenes a escala. Y como dato curioso, ¿sabías que a Walt Disney le encantaban las locomotoras? Quizá esto sea un mini homenaje a él. Alemania es el siguiente destino. Es como una pequeña aldea colorida llena de vida. Se siente el ambiente lleno de alegría y eso me gustó. Me nacieron las ganas de conocer Alemania después de ver esta sección. Para rematar ese ambiente tan feliz, pudimos ver a los personajes en acción. Goofy, Pluto, Mickey y Minnie, nada más faltó Donald. Por último, China. Terminamos el World Showcase con una hermosa cultura oriental. Sigo sorprendido por su atención al más mínimo detalle. Hello. We start in 9 minutes. Este teatro chino tiene dos tipos de exposiciones. La primera, Reflections of China, es en formato de video explicando un poco de su gran cultura. Y la segunda es una colección de varias maquetas, juguetes, imágenes, etc. que se ven en los parques hermanos de Shanghai y Hong Kong. Aquí podemos observar el castillo del parque de Shanghai. Es único en su tipo porque está dedicado a todas las princesas de Disney, no solamente a una. En la tienda House of Good Fortune encontrarás muchas curiosidades, entre ellas juegos de té muy lindos y curiosos. Dejando de lado el mundo actual, nos vamos a Future World, a la atracción de Test Track by Chevrolet. Aquí encontrarás modelos de carros futuristas en plena fila de la atracción. Este es un modelo en blanco en el que se proyectan ideas de diferentes niños y niñas que participaron para crear un nuevo carro. Y es que te explican cómo la imaginación de los jóvenes puede llegar a crear un sinfín de nuevas ideas y diseños. Esta atracción se llama Mission Space. Tiene una temática del espacio y un simulador de fuerza centrífuga. Tiene dos opciones, la misión naranja, que es más intensa, y la verde, que es con menos agitaciones y más familiar.
El parque es tan grande que de verdad no nos dio tiempo a recorrerlo todo, pero alcanzamos a ver que tiene un acuario en la sección de The Seas with Nemo and Friends. También vimos 2 Mickeys ocultos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si has llegado hasta acá, entonces regálame un like, comenta, suscríbete, de paso activa la campanita y nos vemos en la siguiente aventura.